Abramos nuestras Biblias esta mañana en el libro de Isaías, capítulo 54. Mucha gente me ha preguntado, me ha comentado que les ha gustado esta serie de sermones que he predicado en el libro de Isaías. La canción que se cantó durante la ofrenda es el tema del libro de Isaías. Trata de el regreso del remanente a Jehová. Y eso es lo mismo que nacer de nuevo. Y es lo mismo que... Y habla también de las naciones siendo convertidas a Cristo. Isaías capítulo 54 trata de los hijos de la estéril, la esposa de Jehová, que es estéril y que aún no ha dado a luz. Vamos a leerlo. Isaías 54, versículo 1 dice: Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tu habitación sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque tú extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. ¿Sabe qué hablan de las ciudades asoladas? Ahí es donde ya nadie vive y ningún predicador predica acerca de esto. Y dice Dios, tus descendientes heredarán esos lugares. Y las doctrinas antiguas serán predicadas otra vez. La fe de nuestros padres. Dice el versículo 4, no temas porque no serás confundida, pues no serás confundida, y no te avergüences porque no serás afrentada. Y no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Y de la afrenta de tu juventud no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu redentor, el Santo de Israel, porque de toda la tierra será llamado. Dios de toda la tierra será llamado. Este es un relato muy positivo. Desde el capítulo 1 al 39 vemos muchas cosas negativas porque vemos a Israel perseguido. Israel es como un árbol que es cortado. Y después y ahora vemos al ejército de Asiria derrotado. Y en el capítulo 40 empieza Dios confortando a su pueblo después de 39 capítulos de tanta persecución y tanta matanza del pueblo de Dios por medio del imperio de Asiria.
Y la pregunta es, ¿a quién está hablando Dios aquí? Dice aquí que tu marido es tu hacedor. Y Dios es el hacedor, es el que nos creó. Entonces Dios le está hablando a su esposa, es decir, a su iglesia. La iglesia es la esposa de Dios. El pueblo de Dios. En los días de Isaías, la estéril era la minoría que había escapado el juicio de Dios. Y ahora vemos el remanente y regresando. Escapó el juicio de Dios. Mientras muchos fueron llevados cautivos y muchos fueron matados. Los que quedan, ese es el pueblo de Dios. Aquellos que fueron dejados, aquellos que quedaron en el tiempo de Noé, fueron los que eran salvos. Como los 7,000 que quedaban en los días de Elías, cuando Elías pensaba que él estaba solo. 7,000 que nunca doblaron la rodilla ante Baal. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Y los pocos es la estéril, los elegidos, los que han escapado del juicio de Dios. Dios ha prometido que eventualmente los pocos que son escogidos serán más que la mayoría. Dios ha prometido que los elegidos serán más. Jesús empezó con 12 discípulos, pero ahora hay más creyentes cristianos que más judíos en el mundo. Entonces, ¿quién es la estéril de que habla Isaías? Parece que no da tanto fruto. Tal vez no tenga una iglesia como la que vemos en la foto. Los fariseos, los que crucificaron a Jesús, eran la mayoría en el tiempo. Si conocemos la historia de Isaías, él fue cortado en dos en su muerte y él no estaba al lado de la esposada. Él estaba en el lado de la estéril. Y a la estéril le ha prometido que serán más que la mayoría. Veamos el versículo 3 de Isaías 54. Porque extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. ¿Qué significa esto? Significa que la descendencia será dueños de todas las naciones, de todo el mundo. Y muchos dicen, eso es cuando regrese Cristo. Pero vamos a comprobar que todo esto sucederá antes de que regrese Cristo. El día vendrá cuando un niño morirá de 100 años y la bendición de Dios cubrirá todo el mundo.
Como un árbol que es cortado, así es la esposa de Dios. Dice en Isaías, más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Y así como Sara no podía tener hijos hasta el año 90, Dios nos da un ejemplo aquí. Ella es la madre de los santos. Igual Rebeca, Raquel, Ruth y Ana eran estéril, pero eventualmente dieron a luz a hijos que heredaron el mundo. Un remanente regresará. Es el tema de Isaías, para heredar todas las naciones. Ese es el tema de la Biblia. Un remanente regresará, no solamente a Dios, pero para heredar a todo el mundo, porque ellos son los hijos de Dios, la esposa de Cristo. Y ellos son dueños de lo que Dios es dueño. El árbol empieza con un tronco y crece y después vuelve a caer y es cortada, pero después vuelve a crecer una vez más y así sucesivamente. El fruto verdadero no solamente son números grandes, el fruto del Espíritu es heredar las naciones. Y el fruto del Espíritu es como piedras preciosas. Tenemos como esta idea es expresada en este capítulo antes de que sea expresada en el libro de Apocalipsis. El sufrimiento es algo valuable, es como piedras preciosas. Puede producir perlas. Así como una perla es producida por sufrimiento, así también somos nosotros. El fruto del Espíritu son como piedras preciosas, calles de oro. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ustedes son la esposa de Cristo. Y todos los que sufren en este mundo dejan de pecar. El sufrimiento nos causa que dejemos de pecar. Y es algo bueno. El sufrimiento es algo bueno. No seríamos lo mismo sin él. Algo que Dios ha proveído. Algo que Dios nos ha apuntado. El apóstol de Pablo nos dice que Dios nos ha apuntado a aflicción, pero Dios nos ofrece esperanza. Dios ofrece esperanza a su esposa afligida.
Más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Prepárate para crecer, dice Jehová, en números y también en el fruto del Espíritu. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará las naciones. Esto significa gobiernos, razas, países, leyes. Esta mañana vi una entrevista del presidente de Kenia y le dijeron al presidente que su nación era ignorante porque tienen leyes en contra de los homosexuales. Y hubieran visto la respuesta de los presidentes. Y le callaron la boca a la entrevistadora. Y le enseñaron qué tan arrogante era por implicar que ellos eran ignorantes y anticuados. Entonces Dios ofrece esperanza a su esposa afligida. El cristianismo está creciendo rápidamente. No olvidemos esto. La mayoría de las naciones del mundo, en muchas de estas naciones, el cristianismo está creciendo más rápido que el número de las personas que nacen, excepto en Norteamérica. En Norteamérica, ambos el número de personas que está... En Norteamérica el cristianismo está creciendo más lentamente que en el resto del mundo, como podemos ver en esta gráfica. Pensemos en esto. La población del mundo está creciendo demasiado, bastante, pero el cristianismo está creciendo aún más rápidamente. Podemos hacer conclusiones de lo que sucederá. Cuando yo trabajaba en ventas, yo les decía a mis jefes lo que iba a suceder el mes siguiente y me decían, ¿eres profeta? Y yo les decía, no, solamente tengo que ver cómo hicimos el año pasado y este mes y podemos concluir qué sucederá en el futuro. Piensen en esto. El cristianismo está creciendo rápidamente. Dios está diciendo la verdad en este capítulo. Él no puede mentir. Y esa es la esperanza que Dios nos ofrece. Y miren cómo describe Dios a su esposa. Describe a su esposa como una ciudad. Dice en el versículo 11, pobrecita fatigada con tempestad, he aquí yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Le está hablando a su esposa, pero la está describiendo como una ciudad.
Y el apóstol de Juan también lo describe como una ciudad en Apocalipsis 21. Le dice el ángel a Juan, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Entonces, ¿qué le va a enseñar el ángel al apóstol de Juan? Le enseña la iglesia. Pero ¿qué dice el versículo 10? Dice, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. Y su fulgor era semejante a la de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diafana como el cristal. El hombre carnal mira esta descripción y lo interpreta de una manera carnal. Estas piedras preciosas es el Espíritu Santo. No es una ciudad que está descendiendo, es su esposa, es la iglesia. Dejemos de tomar la Biblia, de entender la Biblia de una manera carnal. Dios es espíritu y Dios demanda que le alabemos en espíritu y en verdad. Y el decir solamente quiero ir a tener una casa pequeña en el cielo es una manera carnal de pensar. Sí, la Biblia es literal, pero a veces también la Biblia habla figurativamente. Y obviamente aquí no está hablando literalmente. Nos dice en el mismo texto. No es una ciudad literalmente, sino que habla de la iglesia, la esposa de Dios, de Cristo. Así es como Dios ve a su esposa. Y así es como lo vio el apóstol de Juan. No piedras literales, sino que cualidades espirituales, el fruto del Espíritu. ¿Ustedes conocen de alguna iglesia que está hecha así? Dios dicho, no ha escogido a 12 de todo el mundo y alguno es un diablo. ¿Cuántos cristianos han caído? ¿Cuántos han tomado esta actitud? Nosotros teníamos vecinos y los queríamos mucho, pero ellos habían sido grandemente ofendidos por una iglesia bautista en Colorado y nunca habían visto tanto odio como lo habían visto en esta iglesia. Una iglesia que se peleaba entre sí. Y ellos habían sido ofendidos grandemente por estos que no querían ir más a ninguna iglesia. Ellos no veían a la iglesia como algo hermoso, lo veían como algo bien feo. Pero Dios nos ha enseñado lo feo. Alguno de ustedes es el diablo, le dijo Dios a sus apóstoles. Y vemos en la historia tanto que ha batallado la iglesia. E incluso trataron de matar a Pablo por decir que no tienes que ser circuncidado. Y el libro de Apocalipsis nos da dos maneras de ver la iglesia: la realidad y lo ideal. Los primeros versículos en los primeros capítulos vemos a las 7 iglesias de Asia. Dios les manda 7 cartas a 7 iglesias. Y Dios regaña a 6 iglesias.
Alguna iglesia entretenía a la profeta Jezabel, que seducía a los siervos. Alguna iglesia se llamaba la sinagoga de Satanás. Y esa era la realidad. No era perfecta. Solamente hubo una iglesia que no regañó. Y esa representa, y esa es la iglesia que todos pueden ver. No era perfecta. Podemos ver esta foto de Jesús rodeado por 7 candelarios. ¿Qué representan esta imagen? Representa las 7 iglesias de Asia. ¿Eran perfectas? ¿Eran la luz del mundo? Así lo presenta Dios. Así lo presenta Jesús. Así es como que Dios mira a su iglesia. Así es como el apóstol de Juan lo vio. Son las iglesias de Dios. Muchos cristianos dejan de ir a la iglesia porque las iglesias no son perfectas. ¿Conocemos a alguien que tiene esta actitud? Yo he ido a iglesias donde había tanto odio en las iglesias. Yo me sentía odiado. ¿Tú te has sentido odiado en una iglesia? A mí me corrieron de unas iglesias varias veces. No les voy a dar todos los datos. Caemos por estas razones. Dejamos de ir a la iglesia por esas razones. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué es lo que ves tú de las iglesias? ¿Y qué es lo que ve Dios de las iglesias? ¿Qué dice Dios? Oh, desamparada, te bendeciré y tus descendencia le daré a tu descendencia a las naciones. Cuando Dios le dijo al faraón, deja a mi pueblo salir, Israel es... Cuando habla Pablo del pueblo de Israel, dice que Dios no estaba complacido con la mayoría. Muchos en la iglesia de Corintio eran bautizados y tomaban comunión, pero no todos eran salvos. Debemos ver cómo Dios ve. Y en los campos de Dios, las 7 iglesias que vemos en Apocalipsis es la realidad. Y la ciudad que debemos descender en Apocalipsis, esa es la ideal, la iglesia ideal. De la realidad visible, Dios castiga, Dios regaña a 6 de las iglesias, algunos por tolerar la doctrina de Jezabel, algunos lo llama la sinagoga de Satanás. Pero Dios aún les llama a mi iglesia. Pero por otro lado, Dios presenta a la iglesia
una ciudad hermosa. La iglesia de Dios es pura y así es como la ve Dios. Y nosotros deberemos de aprender cómo ver a la iglesia así. Cuando vemos a muchos líderes del cristianismo, vemos, vemos cómo pecan. Vemos cómo muchos líderes pecan. Nos ofendemos y decimos, así es como es la iglesia. ¿Es lo que vemos en la Biblia? ¿Es como piensa Dios? Los enemigos de la iglesia siempre la odiarán, sin importar lo que pase. No importa si vemos la realidad o vemos lo ideal. Todo lo que pueden ver es algo que los ofende. Solamente pueden ver los pecados y la hipocresía de las iglesias. Pero también la odian por hacer bien. Los enemigos quieren destruir a la iglesia. Pero Dios dice en Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. La iglesia es algo glorioso, a pesar de lo que sus enemigos piensen de ella. Dice el versículo 15, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Y muchos dicen en la iglesia, los de la iglesia juzgan mucho, pero la verdad es que Dios nos da derecho de juzgar. El apóstol de Juan habla de dos resurrecciones, una que es ahora y una que vendrá. ¿Cuál es la primera? La primera es cuando nacemos de nuevo. Y la pregunta es, ¿qué somos nosotros? ¿Somos los hijos de la desamparada o los de la casada? Recuerdo cuando era un bautista en los años 50 y las iglesias bautistas tenían las iglesias más grandes del mundo porque iban las mañanas con autobuses y llenaban esos autobuses con gente. Pero la iglesia en la que iba yo, los miembros ya han muerto. Solamente quedan 3. Yo soy uno de ellos. El pastor de iglesia llegó a la ciudad con $100 en su bolsillo y su esposa era una maestra. Y ellos rentaron un lugar en esta ciudad y empezaron a ir a invitar a gente en la iglesia. Y pronto la iglesia creció a 200 miembros.
Entonces esta iglesia se convirtió en dos iglesias y el pastor formó una nueva iglesia y esta iglesia se volvió a hacerse dos iglesias y estas nuevas iglesias crecieron a miembros de 7,000 personas y discipularon muchos pastores y esos pastores formaron iglesias que tenían mucha gente. Y ahora cada una de estas iglesias tienen miembros, tienen como 60 miembros cada una. Las cosas han cambiado mucho. Pero mantengamos esto en mente. La realidad, las imperfecciones de la iglesia y lo ideal. Dios pone nuestra visión hacia el futuro. El remanente regresará. Tu descendencia será como la arena del mar, y un remanente de ella regresará. La destrucción que es dada a muchos sobreabundará de justicia. La realidad es lo que vendrá en el futuro. Sin visión la gente cae. Sin visión la gente no tiene esperanza. Pero recuerda, tus descendientes heredarán las naciones. Tus descendientes espirituales heredarán las naciones. Serán dueños de las naciones, no por fuerza, pero a través de la predicación del Evangelio. Así serán convertidas las naciones, no por fuerza militar, sino por la predicación del Evangelio.